Le dio agua a una apache herida, y la tribu apareció a la mañana siguiente. El sol caía como plomo sobre las llanuras áridas de Nuevo México. Era junio, y la tierra crujía bajo las botas de los pocos que aún se aferraban a ella. En la pequeña granja de los Monroe, el pozo apenas rendía suficiente agua para los animales, y para sobrevivir. Abigail Monroe, de manos firmes y rostro curtido, se levantaba antes del amanecer. Desde que su esposo murió atrapado entre un caballo desbocado y una cerca rota, había sacado adelante la tierra sola, con ayuda de su anciano padre Jonah y su pequeña hija Elsie. Nunca pedía ayuda. Nunca se quejaba. El viento le había robado muchas cosas, pero no su dignidad. Una tarde, mientras buscaba leña cerca del arroyo seco, la vio. Una joven apache, ensangrentada, caída entre las rocas. Su brazo colgaba extraño, y su respiración era entrecortada. Abigail miró a todos lados. Nadie. Podía marcharse. Podía hacer como si no la hubiera visto. Nadie lo sabría. Pero no lo hizo. Sacó su cantimplora, se arrodilló y con movimientos suaves, le dio agua. La joven bebió tragos cortos. La miró con unos ojos oscuros, llenos de miedo y rabia. Abigail no habló. La levantó como pudo, apoyándola contra su cuerpo, y la llevó a casa. Cuando Jonah la vio cruzar el umbral con una apache herida, golpeó su bastón contra el suelo. «¿Estás loca, Abby? ¿Sabes lo que esto significa? Sé que va a morir si no hacemos algo», respondió sin dudar. La acostaron en la habitación vacía del abuelo. Elsie, curiosa, se acercó con paños limpios. Tocó el rostro de la joven. «Se llama Nita», susurró. «Me lo dijo con los ojos». Pasaron la noche entre vendas, agua caliente y oraciones susurradas. Jonah no durmió. Vigilaba desde la mecedora, rifle en mano. Silas, el vecino, llegó al amanecer, como lo hacía a veces, para traer leche y pan. Cuando vio a Nita, palideció. «¿Una apache? ¿Aquí? Silas, por favor». Abigail lo detuvo con la mirada. «No la estamos escondiendo. La estamos salvando». Él dudó. Luego bajó la vista. «Entonces prepárense. Porque si hay una, pronto vendrán más». Y tenía razón. A la mañana siguiente, el viento trajo un silencio extraño. Los pájaros no cantaban. El ganado estaba inquieto. Jonah, desde el porche, fue el primero en verlos. Una fila de jinetes avanzaba desde la colina. Guerreros apache, con arcos y lanzas, rostros pintados y expresión grave. No eran muchos, pero cada uno parecía parte de la tierra misma. Uno de ellos, mayor, con cabello blanco y mirada profunda, desmontó primero. Abigail salió al encuentro, con las manos abiertas. «Está viva», dijo, sin rodeos. «Aquí adentro. La cuidamos». El anciano asintió. No hablaba inglés, pero sus ojos entendían. Nita salió, envuelta en una manta, apoyada en Elsie. Caminaba con dificultad, pero firme. Al ver al anciano, bajó la cabeza. Él se acercó, la tocó en el hombro, y dijo algo en su lengua. Luego, levantó la vista hacia Abigail. «Gracias», murmuró, en inglés roto. El gesto bastó. No atacaron. No exigieron. Solo montaron de nuevo, y desaparecieron en el horizonte. Pero la calma duró poco. 3 días después, soldados del fuerte vecino llegaron a la granja. Habían seguido rastros. Tenían órdenes. Querían respuestas. «Nos dijeron que una apache herida fue vista en esta zona», dijo el capitán, con la arrogancia de quien cree tener el control. «No hay nadie aquí que usted deba temer», respondió Abigail. Elsie, tras la puerta, temblaba. Nita, escondida en el sótano, apretaba una piedra que le había dado la niña. El capitán no creyó la mentira. Ordenó registrarme. Jonah se interpuso con su bastón. Silas apareció desde el granero, con los ojos duros. «Esta tierra no necesita salvación», dijo. «Necesita respeto». Los soldados encontraron el catre vacío, las vendas usadas.
Preguntaron por qué había sangre. Abigail los miró sin pestañear. Mi hija se cortó recogiendo leña. El capitán los observó, uno por uno. Supo que mentían, pero también supo que no estaba en su terreno. Dio media vuelta. Se fueron. Esa noche, Nita lloró. No por miedo, por algo más profundo. Mi hermano murió, salvándome. Yo corrí. Me caí. Él gritó para distraerlos. Elsie la abrazó. Abigail también. Días después, la tribu regresó. Esta vez, no con lanzas, sino con una ofrenda, una cesta llena de carne seca, frutas, hierbas y un collar. El anciano se lo colgó a Abigail, sin una palabra. Luego miró a Elsie y le entregó un silbato tallado. A Jona le ofrecieron una piedra de río pulida. A Silas, una pluma de águila. Nita se despidió con lágrimas contenidas. Antes de irse, le susurró a Abigail: ahora tienes una hermana entre las sombras. La granja siguió su vida. Pero algo había cambiado. A veces, al atardecer, aparecían señales. Un racimo de bayas colgado en la valla, huellas de caballo junto al pozo, canciones lejanas que el viento traía desde las colinas. Y cuando Elsie preguntaba, ¿volverá?, Abigail sonreía. Las hermanas nunca se van del todo. El otoño trajo un aire distinto a la granja. Más frío, más denso, como si el silencio arrastrara presagios. Habían pasado casi 4 meses desde que Nita partió con su tribu. Abigail, Jona, Elsie y Silas retomaron la rutina diaria, pero ya nada era igual. A veces, al regresar de sus recorridos por los sembradíos, Abigail encontraba pequeñas señales: una pluma agarrada al pomo de la puerta, una piedra pintada en la repisa del granero, una ramita de salvia quemada junto al pozo. No hacían ruido, no tocaban, solo recordaban: estamos aquí. Una noche, cuando la luna estaba baja y rojiza, llegó un jinete. Nita. Tenía la mirada distinta, más pesada, más urgente. Abigail, susurró al desmontar: necesito tu ayuda. La sentaron en la cocina, le ofrecieron té. Jona observaba en silencio, como siempre. Elsie se le colgó del brazo con cariño. Silas no dejaba de mirarla, preocupado. Han tomado a 2 niñas de mi tribu, explicó. Soldados. Dicen que para educarlas. Las llevaron al fuerte. Nadie entra. Nadie sale. El silencio cayó como piedra. Quieren borrarlas, dijo Nita, con voz rota. Cortarles el cabello. Quitarles su lengua. Su nombre. Elsie miró a su madre. Y por primera vez, Abigail vio miedo en sus ojos. ¿Harán eso con todas las niñas apaches? Si nadie dice nada, sí. Aquella noche, la conversación fue larga. El fuego casi se apaga. Jona, con los ojos fijos en las brasas, habló poco, pero cuando lo hizo, fue con gravedad. No se lucha con pólvora cuando el enemigo lleva papeles. Hay otra forma. Y la hubo. Al día siguiente, Abigail fue al pueblo. Se vistió con su mejor ropa, planchó su blusa, recogió el cabello. Entró a la oficina del juez local y presentó una denuncia, con firma, fechas y nombres. Silas, que la acompañó, habló con el reverendo. Jona, en la plaza, contó lo ocurrido a los antiguos compañeros de guerra. La voz se esparció como semilla en viento seco. 2 días después, una comitiva de vecinos marchó hasta las puertas del fuerte. No con rifles, sino con testigos, documentos, un periodista, una mujer blanca con rostro firme y la historia de una joven apache salvada por compasión. Los soldados, acorralados por las miradas, no dispararon. Las puertas se abrieron. Las niñas fueron entregadas a su gente. Y Nita lloró. No por derrota, sino por victoria inesperada. Esa noche hubo fuego en la colina. Cantos, tambores,
Abigail y Elsie fueron invitadas por primera vez. Silas fue también, aunque se quedó en la sombra, con respeto. Jonah no fue, pero desde su silla en el porche, escuchó. Las niñas bailaron alrededor de la llama. Una de ellas, la mayor, tomó la mano de Elsie y la arrastró al círculo. Rieron, tropezaron, se entendieron sin palabras. Abigail observaba, y Enita vio lo que su hija podría ser algún día: libre, firme, invencible. Días después, un hombre llegó a la granja, trajeado, con acento del norte. Soy enviado del gobierno. Nos contaron lo ocurrido. Queremos ofrecerle a usted, señora Monroe, un reconocimiento, un documento oficial, para enmarcar. Abigail lo miró sin pestañear. ¿Y qué pasa con las otras niñas? ¿Las de otras tribus? No es mi competencia, señora. Ella le devolvió la carpeta. Entonces su papel no vale lo que esta tierra seca. El hombre se fue, sin diploma ni aplausos. Pero al atardecer, Nita regresó. Traía un regalo, un tambor pequeño, tallado con símbolos antiguos. Para que tu casa tenga voz, le dijo. Abigail lo colgó junto a la puerta, al lado del viejo lazo de su esposo fallecido. Desde entonces, cada vez que el viento sopla fuerte, el tambor resuena con un eco grave y cálido. Y cuando los extraños preguntan por qué una mujer blanca guarda símbolos indígenas, por qué se escuchan cantos extraños al pie de su casa o por qué un viejo apache a veces se sienta a mirar el horizonte desde su porche, ella solo sonríe, porque una vez le di agua a una joven herida. Y todo cambió. ¿Te llegó al corazón esta historia? Entonces regálanos un like, suscríbete al canal y compártela con alguien que crea que es solo un acto de bondad. Puede cambiar el destino de muchas almas. Nos vemos en la próxima historia. La entregaron por fea a un apache, pero él la hizo feliz como nadie más. En el pequeño poblado de Dust Creek, donde el polvo se colaba por las ventanas y los juicios por las rendijas del alma, Margaret Doyle era una sombra ignorada. Desde niña, había sido tratada como la fea. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Tenía la nariz ancha, la piel manchada por el sol y una sonrisa que apenas mostraba vergüenza. Su madre, la señora Mildred, siempre repetía que Dios da castigos disfrazados de hijas, y su hermana Clara, la preferida, la bella, la intocable, se lo recordaba a diario con gestos y risas. Mientras Clara recibía halagos, vestidos nuevos y promesas de amor, Maggie recogía leña, cocinaba para todos y dormía en el cuarto más frío. Pero nunca se quejaba. No porque no doliera, sino porque aprendió que el silencio era su única defensa. Todo cambió una tarde de verano, cuando un grupo de comerciantes apaches llegó al pueblo para intercambiar pieles por maíz y herramientas. Entre ellos venía Takoda, joven de mirada profunda y caminar tranquilo. Algunos lo evitaban, otros lo observaban con desprecio. Pero Maggie lo miró con curiosidad. Esa noche, en la reunión del pueblo, Elmer Harris, el terrateniente más rico y pretendiente de Clara, bromeó mientras bebía con los otros hombres. Maggie Doyle es tan fea que deberíamos ofrecer a los indios como regalo de paz. Hubo carcajadas. Incluso su madre soltó una risa nerviosa. Clara se cubrió la boca como si no pudiera evitar reírse también. Pero Maggie bajó la cabeza. Y al día siguiente, lo hicieron. No fue un trato formal. No había papeles. Solo un gesto sutil. Su madre le dijo que llevara un saco de trigo al campamento apache, como gesto de buena voluntad. Maggie obedeció. Al llegar, fue recibida por Takoda. Él la miró. No con burla, no con pena, solo con atención. ¿Tu madre te mandó sola?, preguntó, en inglés con acento suave. Ella asintió. Me mandó a entregar esto. Él tomó el saco, pero no apartó la vista de ella. No es trigo lo que entregaron, murmuró. Maggie tembló. Él lo sabía, y sin embargo, no la rechazó. Ven, te daré té, dijo. Y ella,
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, no como un castigo, sino como una presencia real. Los días siguientes, Takoda comenzó a visitarla. Dejó semillas junto al umbral de su casa. Un día, le trajo una piedra tallada. Otro, una flor prensada en papel. Magie no entendía qué ocurría, pero cada vez que él aparecía, su pecho se llenaba de algo nuevo, algo que no dolía. Una tarde, al volver del pozo, encontró a su madre y Clara esperándola en la cocina. «¿Qué vergüenza estás provocando ahora?», le dijo Mildred. «¿Te paseas con un apache como si fuera tu igual?». Clara cruzó los brazos. «Tú, que ni siquiera lograste un pretendiente blanco». Magie no respondió. Solo se fue. Y esa misma noche, empacó lo poco que tenía. Caminó hasta el campamento, y frente a todos, pidió quedarse. Takoda no la rechazó. Pasaron semanas. Luego meses. Magie aprendió su lengua. Cuidaba a los niños, recolectaba hierbas, cocinaba pan en piedras calientes. Su risa comenzó a salir sin miedo. Takoda la trataba con ternura, pero también con orgullo. La presentaba como mi esposa del corazón. Nadie se burlaba, nadie la escondía, y ella, por primera vez, se sentía hermosa. Un día, mientras peinaba su cabello frente al río, él se acercó con una tira de cuero trenzado. Le amarró el cabello con manos suaves. «No hay flor en el bosque que tenga tu fuerza», susurró. Ella lloró, no por tristeza, sino por todo lo que nunca le habían dicho. Al año siguiente, Magie dio a luz a una niña. La llamaron Aileen, que significa alegría. Tenía los ojos de su padre y la sonrisa sin miedo de su madre. Pero la paz no duró. Un grupo de hombres del pueblo, liderados por el Mer Harris, vino con excusas, que los apaches robaban ganado, que había que poner orden. Era solo odio. Y cuando vieron a Magie, viva, feliz, más segura que nunca, entendieron que habían perdido algo. La atacaron una noche. Takoda defendió su hogar con arco y voz firme. Pero fue Magie quien enfrentó a Elmer. «¿Todavía te duele que no me quedé a servirte como burla?». Él levantó la mano. Takoda lanzó una piedra. La sangre brotó. Elmer huyó. El pueblo se dividió. Algunos comenzaron a mirar a Magie con respeto, otros con más odio. Pero ya no podían tocarla. Ya no era la fea abandonada, sino la mujer que eligió su libertad. Pasaron los años. Aileen creció fuerte. Takoda y Magie construyeron una casa de madera cerca del río. Los hijos vinieron después. 3 más. Todos con nombres dobles. Todos con fuego en el alma. Un día, mientras caminaba por el antiguo camino del pueblo, Magie se cruzó con Clara. Ahora sola, con arrugas de vanidad deshecha y la mirada vacía. No dijeron nada, pero Clara bajó la vista, y Magie siguió caminando, erguida, con el sol en el rostro, en un mundo que la entregó por no encajar. Ella encontró su reflejo en alguien que no buscaba perfección, sino verdad, y en brazos de quien nadie creía digno, fue feliz como nunca antes. Los inviernos en la ribera del río eran duros, pero en la casa de madera que Takoda y Magie construyeron, siempre había calor. No solo por el fuego en el hogar, sino por el amor que tejieron entre sus paredes. Aileen, su primera hija, ya tenía 5 años. Corría descalza entre los árboles, con la agilidad de su padre y la risa libre de su madre. Magie la observaba cada mañana mientras trenzaba su cabello y sentía algo parecido al milagro. Una niña nacida de 2 mundos, sin miedo de pertenecer a ambos. Luego llegaron Eliak, Mestli y la pequeña Ruth. 4 hijos. 4 razones para mantenerse fuerte. Y en cada uno de ellos, Magie veía una parte de sí que nunca había sido reconocida, hasta que fue amada. Pero no todo era sencillo. A medida que crecían, los niños notaban la diferencia. En el pueblo, algunos los llaman mestizos con desdén. Otros, simplemente los ignoraban. La escuela local se negaba a recibirlos. Decían que era mejor no mezclarlos. Una mañana, Magie se sentó con Takoda junto al río.
No quiero que nuestros hijos vivan escondidos, dijo. No vinieron al mundo para agachar la cabeza. Takoda asintió. Entonces enseñémosles a levantarla. Esa misma semana, con ayuda de otros apaches y un par de vecinos dispuestos, levantaron una pequeña escuelita de barro y madera. Maggie fue la primera maestra. Enseñaba a leer, a escribir, pero también a honrar la tierra, el cuerpo y la verdad. Y aunque el pueblo los miraba con distancia, algunos comenzaban a acercarse. Un día, Clara llegó a la escuela, no con arrogancia, sino con pasos lentos y ojos apagados. Necesito aprender, dijo, bajando la voz. Nunca supe hacer otra cosa que mostrarme bonita. Y eso, ya no sirve. Maggie la miró, no con rencor, sino con compasión. Aquí nadie es juzgado por el espejo. Clara se quedó. Ayudaba con los niños. Limpiaba. Leía en voz baja, como si aún le diera vergüenza ser ignorante. Y poco a poco, se ganó su lugar. Takoda la observaba a veces desde lejos. Le dijo a Maggie una noche, mientras tejían en silencio. El alma también puede nacer de nuevo, si se le da tierra buena. Pero no todos cambiaban. Elmer Harris, aunque envejecido y venido a menos, seguía lanzando veneno. Convenció a un grupo de hombres de presentar una queja al juez del condado. Decían que Maggie había fundado una escuela pagana y que estaba pervirtiendo a los niños blancos. Una carta llegó. La llamaban a declarar en el pueblo. La noche anterior, Maggie no durmió. Observó a sus hijos, dormidos como retoños. A Takoda, firme como siempre. Y comprendió que su miedo ya no le pertenecía. En la plaza, ante el juez, leyó una lista. Estos son los nombres de los niños que aprendieron a leer conmigo. Uno recita versos. Otro ya escribe canciones. Esta, dijo señalando a Aileen, ya cuenta hasta 1000. El juez la interrumpió. ¿Y qué enseña sobre su cultura? ¿Sobre sus dioses? Maggie respiró hondo. Enseñó que el respeto no se aprende en un solo idioma, que la tierra tiene muchas formas de hablar, y que la fe no es uniforme. Elmer intentó intervenir, pero ya nadie lo escuchaba. Ese día, el juez cerró el caso, no con aplausos, pero sí con silencio. A veces, el silencio es justicia. De regreso a casa, Takoda la esperaba junto al viejo árbol donde la besó por primera vez. ¿Tuviste miedo? Sí, respondió ella. Pero no era más grande que lo que sentí la primera vez que me miraste sin burlas. Él sonrió. Entonces, fue un miedo hermoso. Los años pasaron. La escuela creció. Los niños también. Aileen se convirtió en la primera niña de sangre apache en leer poesía frente a una sala llena de colonos. Ruth, la más pequeña, comenzó a pintar símbolos sagrados con colores inventados. Clara, ya sin trajes ni maquillaje, se volvió una guía silenciosa para muchas mujeres que, como ella, aprendieron tarde a vivir. Y cuando preguntaban por Maggie, decían que era la mujer que un día fue entregada por Fea, y que el amor la transformó. No con milagros, sino con dignidad. Porque en los brazos de Takoda, Maggie no solo fue feliz, fue libre. Y eso, fue mucho más. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite saber que el amor verdadero no te cambia, te revela. Nos vemos en la próxima historia. Apache pobre compra a joven subastada por sus padres y cambia su destino. El pueblo de Colrillo olía a polvo, madera vieja y desesperación. Las casas eran pocas, los rostros repetidos, y el futuro, un rumor que casi nadie se atrevía a pronunciar. En el centro de esa sequedad moral vivía Emily Reed, una muchacha de apenas 17 años. Tenía las manos ásperas de tanto lavar, la espalda curvada de tanto agachar la cabeza, y una cicatriz fina detrás de la oreja, que nadie conocía. La había dejado su padre una noche en que el whisky le pesó más que la paternidad. Thomas Reed era de esos hombres que hablaban fuerte y golpeaban más fuerte aún. Apostador empedernido, había perdido las tierras, los animales,
Y, un jueves maldito, su última mano de cartas. A cambio, ofreció algo que aún no había perdido del todo. Mi hija, dijo. Joven, sana, callada. Los murmullos no tardaron. Algunos se rieron. Otros bajaron la vista. Pero nadie lo detuvo. Fue el juez Harlem Briggs quien autorizó la subasta, bajo la excusa de que no es esclavitud si es por voluntad del tutor. Emily no tuvo voz. Solo la mirada clavada en el suelo y las manos apretadas detrás del vestido. La mañana de la subasta, el pueblo se reunió frente al almacén. Mary Ellen, su única amiga, la vio desde lejos, con los ojos llenos de vergüenza y miedo. Quiso acercarse. No pudo. Lote único, dijo el juez. Muchacha de buen cuerpo. Sin compromisos. Emily temblaba. A su lado, Thomas sonreía como quien vende un caballo. Entonces, apareció él. Nadie lo notó al principio. Un joven apache de caminar silencioso. Piel curtida, mirada recta. Se llamaba Koana. Era pobre. Muy pobre. Trabajaba como peón en una granja al otro lado del río. No tenía familia. Solo un caballo flaco y un talismán colgado al cuello. Pero llevaba algo más. Una pequeña bolsa de piel con todas sus monedas. Cada centavo ganado bajo el sol, durante años. $15, dijo, rompiendo el silencio. Todos lo miraron. Algunos rieron. ¿Un indio? ¿Comprando a una blanca? El juez dudó. Thomas se encogió de hombros. Dinero es dinero. Nadie más ofrece más, añadió el juez. Y el martillo cayó. Emily fue entregada. Koana no la tocó. No la miró como los otros. Solo le tendió la mano. Ella dudó. Luego la tomó. Su piel era cálida, firme. Cabalgó con él por horas, sin hablar. Al llegar a su cabaña, la ayudó a bajar. Le ofreció comida, agua y una cama. Dormiría él en el suelo. No te compré, le dijo, esa primera noche. Te saqué de allí. Ella no respondió, pero sus lágrimas mojaron la almohada. Los días pasaron lentos. Emily no sabía qué hacer. Trabajaba junto a él. Arreglaba cosas. Plantaba. Callaba. Y Koana, con paciencia de río, no forzaba nada. Solo le enseñaba. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, Emily le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Él tardó en responder, porque sé lo que es que decidan por ti. Esa noche, ella le ofreció dormir en la cama. Él rechazó. Aún tienes miedo. No quiero ser otro que deje marcas. Emily sintió por primera vez que el miedo empezaba a irse. Pasaron semanas. Un día, Mary Ellen llegó a caballo. Había escapado. Traía noticias. Thomas Reed había muerto apuñalado en una pelea de borrachos. El juez quería recuperar a Emily. Decía que el trato fue irregular. Koana apretó los dientes. Emily no tembló. No vuelvo, dijo. El juez vino con 2 hombres armados. Exigieron a Emily. Koana no levantó armas. Levantó documentos. Una carta firmada por el propio Thomas. Transfiero custodia de mi hija a quien pague la suma pactada. El juez palideció. La ley es clara, dijo Koana. Y por primera vez, un apache venció sin disparar. Emily se quedó. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque por fin tenía un lugar, donde era libre. El amor no fue rápido. Fue un murmullo que creció como el trigo, firme, silencioso, inevitable. Un año después, bajo el mismo árbol donde compartieron su primer pan, se casaron. Sin jueces, sin papeles, con el cielo como techo y la tierra como testigo. Y cuando Emily dio a luz a su primer hijo, lo miró a los ojos y susurró: «Nunca serás mercancía. Serás raíz». Mary Ellen fue madrina. Clara, la hermana de Maggie, que ya no era la misma, envió una carta. «Tu historia cruzó el río. Me hizo llorar». Emily no respondió, pero esa noche, escribió en su diario: «Fui subastada como cosa, pero amada como mujer.
Koana no cambió mi nombre, cambió mi destino. Y en ese rincón del mundo que olvidaba lo humano, una cabaña humilde brillaba como faro de dignidad. La cabaña de Emily y Koana, construida con maderas secas y esperanza firme, se volvió un refugio de dignidad en medio de una tierra que aún no sabía amar sin condiciones. El pequeño Eli, su primer hijo, aprendía a caminar entre hileras de maíz y palabras de dos mundos. Emily le cantaba nanas en inglés mientras Takoda, el amigo de Koana, aquel apache que una vez cambió la vida de una duquesa, le enseñaba el sonido del viento en lengua ancestral. Cada objeto en esa casa tenía historia. Cada silencio, una raíz. Emily, que una vez fue entregada como un saco de harina, ahora caminaba erguida. No por orgullo, sino por haber sido reconocida, por fin, como alguien que merecía amor. Pero el mundo más allá del río no cambiaba tan rápido. Una mañana, llegó una carta. Venía del pueblo, de Mary Ellen. Han arrestado al maestro que enseñaba a niños de piel mezclada. Lo acusan de corromperlos. Y dicen que tú eres el siguiente objetivo. Emily la leyó varias veces. No por miedo, sino para entender el alcance de la ceguera. Nos ven como amenaza, dijo, mientras doblaba el papel. Entonces debemos seguir sembrando, respondió Koana. Esa noche, decidieron abrir la escuela en su propia casa. Pequeña, sin pizarras, pero con libros, piedras, mapas y corazón. Los niños llegaban al amanecer, sentados en bancos de madera o en el suelo. Mezcla de colores, dialectos y miradas que aprendían a leer, para no ser borrados. Y ahí, en medio de ese bullicio, Mary Ellen apareció con una niña de 8 años. Su nombre es June, dijo. Su madre murió. Su padre la iba a entregar como te entregaron a ti. Emily sintió un escalofrío que no venía del frío. Entonces se queda aquí, dijo sin preguntar. No permitiremos que otra voz sea silenciada. Los rumores crecieron. Un día, 4 hombres montados llegaron. Uno de ellos llevaba uniforme. Querían cerrar la escuela. Acusaban a Emily de adoctrinar niños en costumbres paganas. Ella salió con el niño en brazos. No gritó. No suplicó. ¿A qué le temen? ¿A qué aprendan a pensar? El oficial vaciló. No por bondad, sino porque vio en ella algo que no supo nombrar. Se marcharon, pero los ojos del pueblo quedaron encima. Koana reforzó la cabaña. Takoda trajo provisiones. Los niños siguieron viniendo. Cada letra que aprendían era una semilla contra el olvido. Un año después, el juez Harlem Briggs murió. Muchos creyeron que eso significa alivio. Pero en su lugar llegó un hombre aún más cruel, un pastor con discursos dulces y veneno bajo la lengua. Acusó a Emily de brujería, a Koana de sedición, a los niños de engendros del caos. El pueblo se dividió. Unos marcharon, otros se unieron. Y un día, un grupo armado llegó a la cabaña, con antorchas, con gritos. Emily y Koana no huyeron. Salieron de la casa, con los niños detrás. No con armas, con libros en las manos. Takoda, desde la colina, tocó el tambor. El sonido se propagó como eco de justicia. Y en la confusión, apareció Mary Ellen con una hoja. Una orden firmada por el gobernador. Protección para esa tierra, esa familia, esa escuela. Lo logré, dijo, agitada. No en nombre del pueblo, sino en nombre de la verdad. El grupo retrocedió. Y nunca volvió. Pasaron los años. Eli se convirtió en maestro. June, en sanadora. Ruth, la tercera hija de Emily, escribió su historia en hojas que cruzaron estados. Y cuando la gente preguntaba cómo empezó todo, los niños respondían: mi madre fue vendida, y mi padre la compró. No por lástima, no por poder, sino por amor. Y juntos, reescribieron todo. Emily envejeció con la piel marcada, pero el alma intacta. Y cada vez que miraba a su esposo al atardecer, bajo la sombra del mismo árbol donde una vez se prometieron respeto, susurraba: gracias por verme,
Cuando yo ya no podía, Koana solo sonreía, porque sabía que en un mundo que quiso hacerla desaparecer, él solo había hecho una cosa: recordarle que estaba viva. ¿Te tocó el corazón esta historia? Entonces dale like, suscríbete y compártela con quien necesite creer que el amor es real. Puede cambiar destinos enteros. Nos vemos en la próxima historia.